Buenos días, gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos a la doctora Erika Valencia, endocrinólogo pediatra adscrito desde Hospital de la Niñez Oaxaqueña, quien muy amablemente y con una excelente disposición y en el afán de continuar la enseñanza que hemos establecido en las sesiones cada jueves de 8 de la mañana, aceptó darnos el día de hoy la plática de pubertad precoz. Voy a pedir un aplauso para la doctora y muchas gracias. Bueno, pues todo fue precoz realmente. Es una plática que en general a todos nos interesa por el hecho de que pues, lo podemos ir relacionando con nuestra familia, nuestros hijos, etc. No necesariamente como médicos, pero es bien importante que tengamos el conocimiento en general de cuándo inicia o cuándo es normal el inicio del desarrollo puberal y cuándo estamos enfrente de una pubertad ya sea precoz o una pubertad pues adelantada. Los objetivos de la plática pues es definir qué es una pubertad precoz, cómo la clasificamos y bueno, cómo empezaríamos un abordaje diagnóstico para pubertad precoz. Pues se dice mucho, hay muchos tabús sobre la pubertad precoz. Realmente es una enfermedad que para muchos no es una enfermedad. Habitualmente los pacientes que llegan al consultorio, la mayoría de las mamás me dicen es que me dijeron que es normal, ¿no? Que tenga ya su desarrollo, que ya es tiempo. Y muchas veces pues realmente todavía no es la edad promedio para iniciar el desarrollo puberal. ¿Por qué llega a ser importante esta enfermedad? Porque al final de cuentas tiene un riesgo para talla baja. Es muy cierto que nuestra población oaxaqueña pues somos chaparritos, ¿sí? Pero ¿quién no nos dice que pues alguien de nosotros tuvo pubertad precoz y por eso nos quedamos chaparritos? Y no significa que nuestra hija o nuestro hijo pues también se tenga que quedar chaparrito, ¿sí? Entonces, el riesgo principal en los pacientes que tienen pubertad precoz es su talla final que sea muy baja. Se ha dicho, hay alguna literatura que relaciona con cáncer de mama, sin embargo todavía no está bien descrita ese riesgo, no se asegura que todos los pacientes pudieran incrementarse. Hay alguna relación, se ha visto que algunas mujeres que llegan a tener cáncer de mama han tenido pubertad precoz, sin embargo no es una relación directa, al igual que el síndrome de ovarios poliquísticos. Otra razón por la que muchas veces llegan las mamás a la consulta principalmente es por todas las consecuencias psicosociales que llega a generar en estas niñas, ¿no? Cada vez tengo pacientes más pequeñitas que inician su desarrollo puberal, están justo en el rango promedio ideal, mínimo ideal para iniciar la pubertad, ¿no? Estamos hablando de 7 años y medio, 8 años, y pues uno las ve y se sientan a jugar a las muñecas, están jugando, son unas niñas, realmente su pensamiento llega a ser como una niña, y la mamá pues se expresa que cuando llega la niña a la escuela, pues si ya tiene glándula mamaria o empezó el vellito púbico, pues a las niñas les genera pues mucha preocupación porque no saben a qué se debe que ellas tengan eso y su resto de sus amiguitas pues todavía ni siquiera han empezado, ¿no? Entonces, es mucho el estrés que les puede llegar, más tengo una paciente de 8 años que empezó con su menarca, entonces pues obviamente el estrés es mucho mayor porque pues se asustan, es algo que nadie les había platicado, pues que la mamá a lo mejor no consideraba que fuera el mejor tiempo para explicarle qué es una menstruación, y cuando la niña empieza a sangrar pues sí se asusta, ¿no? Y le genera una impresión muy importante. Y la otra es las consecuencias conductuales. Habitualmente estas niñas empiezan con una etapa de mucha irritabilidad, están en un conflicto importante con la mamá, o al contrario, se deprimen mucho, ¿no? Entonces, todas estas causas son las que pues, nos llevan a decidir la importancia de un tratamiento oportuno en estos pacientes. Obviamente, sin olvidar estos embarazos tempranos, ¿no? Cada vez vemos adolescentes con embarazos a muy corta edad y que pues les cambia la vida, ¿no? Les modifica mucho su vida. Pues realmente un tiempo de la pubertad es bien variable a nivel mundial, ¿sí? Esta gráfica lo que nos traduce es todo lo negro, es el inicio de la glándula mamaria o la telarca y el inicio de la menstruación. En promedio estamos viendo que a nivel mundial está escrito un promedio de 10 años empezar con la telarca o el crecimiento de la glándula mamaria. Y la menstruación, pues más o menos estamos hablando de entre los 12 años en promedio que inicia la menstruación. Esto es a nivel mundial, realmente puede variar meses, sin embargo es un promedio ideal, y esto va a depender mucho pues, de todos los factores que hay en el medio ambiente, desde la cuestión emocional, el entorno familiar, la alimentación, si hay
ausencia de enfermedad o la presencia de alguna enfermedad crónica, ¿no? ¿La que sigue? Hay muchos factores que van a predisponer la presencia de una pubertad temprana o una pubertad precoz. Bien importante como médicos, pues que sepamos el peso de nuestro bebé, ¿sí? Un bebé o nuestra niña que haya tenido antecedente de tener un peso bajo, haber sido prematura con peso bajo al nacimiento, es un factor de riesgo para que esta niña pueda presentar una pubertad precoz. La obesidad, que es de lo más frecuente, que es lo que yo más veo en la consulta, las niñas llegan con telarca a los 8 años, ¿sí? Pero la mayoría de mis pacientitas son gorditas, son con obesidad, y muchas veces esto no progresa si logramos controlar la obesidad. Claro que sí. Y algo bien importante, pues que a veces esto no lo podemos también nosotros controlar al 100%, son lo que llamamos los disruptores endócrinos. Todo aquellos, pues la alimentación que estamos consumiendo, pues lleva mucha cuestión química y esto puede estar generando muchos cambios hormonales que pues no los podemos nosotros saber, ¿no? Así es cierto, y decir este alimento no porque seguramente tiene esto. Si ustedes buscan en la literatura van a encontrar que todo lo que nosotros consumimos, hasta el vaso donde tomamos agua, nos puede estar generando una alteración endocrina o hormonal. Entonces sí es difícil. ¿Qué es importante o qué es lo que yo les señalo mucho a mis pacientes, o lo que está descrito más frecuentemente es la utilización de fitoestrógenos? Tenemos un alto consumo de soya, ¿sí? En jugos, en leche de soya, etc. Obviamente no todos los niños son sensibles a presentar esta alteración. Sin embargo, cuando yo tengo una nena con pubertad precoz o una telarca temprana, siempre pues quitamos ese factor que pudiera favorecer el desarrollo mayor de la telarca, ¿no? Entonces hay que quitar todos los alimentos que contengan soya, eso es bien importante. Los cosméticos de la mamá, ¿no? Que tenga como todas sus sustancias de su limpieza, pues solo para ella, ¿no? De su edad, de niños, que no utilicemos el champú de la mamá, que el perfume, que la cremita, porque no sabemos qué le está poniendo, entonces siempre es que para mejorar la piel, que para mejorar el pelo, y habitualmente los champús les llegamos a poner. A veces hasta, si uno se busca en el internet, hasta te recomiendan ponerle hormonas al champú para mejorar la calidad del pelo. Realmente no sabemos los químicos que contengan pues, los champús para mejorar el pelo, si no pudiera ser un factor de disrupción endocrina que pudiera estar favoreciéndole a esta nena su desarrollo temprano. Entonces, pues sí les pedimos a los papás, a la mamá, que quitemos todas estas sustancias, ¿no? Entonces realmente hay muchos factores que pudieran predisponernos, ninguno es la causa, ninguno es el origen, es algo totalmente genético, ¿no? Esta foto es, pues si ustedes buscan en el internet la historia de Lina, pues fue la primera niña peruana que tuvo pubertad precoz, es una nena de 5 años, sufrió un abuso sexual, nunca se supo de quién fue, pero es una nena que se embarazó, ¿sí? Y pues fue motivo para estudiarla, estuvo en Europa, su familia vivió muchos engaños, para poder llevársela a Europa pues, para análisis, ¿no? Sin embargo, pues afortunadamente ella pudo tener una vida posterior, su hijo creció como si fuera su hermano, nunca se le dijo nada a su hijo ya hasta una etapa posterior, pero ella tuvo a su bebé, lo creció como si fuera su hermano y ella pues posteriormente se casó y tuvo sus hijos, ¿no? Tuvo una vida normal. ¿Verdad que sí? Entonces, pues ustedes buscan bibliografía y van a ver muchos factores que intervienen, desde la grasa corporal, que es bien importante, se ha asociado en esos niños que tienen alguna alteración psicosocial, como los niños adoptados, los niños abandonados, también se incrementa la presencia del desarrollo puberal de manera temprana, ¿sí? Y bueno, el índice de masa corporal, pues sí, es si uno busca en la literatura, viene con mucha relación. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se lleva a cabo la pubertad? Pues vamos a ver que se va a llevar a través del eje gonadal y el eje adrenal. ¿Sí? Así muy brevemente vamos a ver que a nivel de hipotálamo se libera la hormona liberadora de gonadotropinas, estimula la hipófisis, que aquí en ambos ejes son muy similares, y al estimular la hipófisis se libera LH y FSH. La LH y la FSH pues vamos a ver que van a tener su estímulo gonadal, y es aquí donde vamos a ver los cambios puberales, lo que es la menarca, el crecimiento ovárico, ¿sí? Por medio de los estrógenos, en el caso de la mujer, pues vamos a ver que se lleva el desarrollo mamario, ¿sí? El crecimiento del ovario, el crecimiento uterino, y en el caso del varón, pues vamos a ver que se desarrolla el tamaño del pene, la presencia del vello púbico y el aumento de los testículos. La principal influencia del eje gonadal es sobre el nivel testicular.
el eje adrenal, vamos a ver cuando aquellas niñas que muchas veces nos llegan de manera temprana, 6 años, oliendo a sudor, ¿sí? Yo tengo muchas pacientes que llegan a consulta por esa razón, huele a sudor. Esto puede ser normal a partir de los 6, 7 años sin que implique necesariamente una pubertad precoz, a no ser que la evolución sí nos vaya dando la pauta para pensar que estamos en una pubertad precoz. Cuando se activa el eje adrenal de manera temprana, antes de los 6 años, le llamamos que es una adrenarca temprana, y se vigila. Sí estamos obligados a pedir estudios generales para ver que no estemos con un inicio de una pubertad, pero la mayoría de las veces solamente lo vigilamos. Y los andrógenos, sí vamos a ver que la androstenediona nos va a estar desarrollando o va a favorecer también lo que es el vello púbico, y principalmente vamos a ver que es el que estimula la cuestión del olorcito a sudor y va a favorecer también a la presencia del acné. A veces vemos a esos niñitos que no, pues que ya huele a sudor y tiene algunos granitos, ¿sí? Bueno, pues probablemente es que ya está teniendo su eje gonadal, su eje adrenal ya activo, ¿no? Entonces estas pacientes, pues dependiendo de la edad y las características, pues hay que valorar el que tengamos una pubertad precoz. ¿A qué sí? Entonces, ¿cuáles son las edades normales de la pubertad? Estos son promedios y vamos a ver que hay límites, ¿sí? Varía entre el niño y la mujer. Quien se desarrolla de manera temprana, pues es la mujer, y viene un año después el varón, ¿sí? La edad de inicio de la pubertad, estamos hablando que va a iniciar la pubertad con el inicio de la glándula mamaria, es a los 10 años en el caso de la mujer como promedio. La menstruación, vamos a ver que es alrededor de los 12 años en el caso de la mujer. Sí, pues sí, ¿no? En el varón, el inicio del desarrollo puberal puede ser normal, en promedio a los 12 años, ¿sí? Puede variar más o menos un año, sin embargo se dice que la edad promedio pudiera ser a los 12 años. ¿Qué sigue? ¿Qué hay en estudios para pacientes méxico-americanas? Desafortunadamente en México hacemos poca investigación. Sin embargo, algunos estudios describen que la telarca en esta población empieza a partir de los 9 años y medio, el crecimiento del vello púbico a partir de los 10 años y la menstruación más o menos a los 12 años. Hay un estudio mexicano que nos describe algo muy similar y se encontró lo mismo, ¿no? Los límites más o menos promedio fueron de los 8 años el más bajo hasta los 13 años el más prolongado. En el caso del varón, el crecimiento testicular empezó a partir de los 9 años hasta los 13 años y medio, ¿sí? Y la menstruación, pues más o menos a los 12 años y medio. Ese tiempo de la menstruación en general es pues casi universal, ¿no? Como vimos en las primeras gráficas, hay muy poca variación en meses que inicia la menstruación. Estamos hablando que sería a los 12 años. ¿Verdad que sí? ¿Cómo vamos a distribuir esta telarca menarca? Me voy a enfocar un poquito más en la cuestión de las niñas, porque habitualmente es la mayor incidencia que tenemos de pubertad precoz. El promedio normal de la glándula mamaria va a ser que inicia a partir de los 10 años y la menstruación a los 12 años, 12 años y medio. De ahí es como vamos a clasificar si estamos frente a algo precoz, es que tenga menos de 3 desviaciones estándar, estamos hablando que sea de los 8 años, porque la menarca sea a los 10 años cuando el promedio es no normal. Hablamos de algo temprano, o sea que no está no es precoz, pero se está presentando de manera muy temprana o está adelantada cuando tenemos la telarca a los 9 años y la menstruación a los 11 años, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una niña con menarca, ayer me mandaron una niña con menarca que empezó a los 6 años, pues obviamente es una niña que tiene una pubertad precoz, ¿no? Cuando hablamos de tardío, cuando pues está la telarca a los 13 años y la menstruación está presentándose a los 14 años. Ya retrasado, que sí requiere, que probablemente tenga un retraso puberal importante, es cuando la telarca no se presenta más de los 13 años y medio, 14 años, o la menstruación pues llega a los 15 años y la niña no ha menstruado. Importante que pues tengamos todos en el consultorio las gráficas de Tanner, ¿sí? Para que podamos ir evaluando en qué estadio de Tanner está nuestra paciente y podamos nosotros descartar de manera oportuna una pubertad precoz.
Esto nosotros también, el varón es importante revisarlo. Muchas veces si llegan por gripa, llegan por otra cosa, a veces como que no le damos tanta importancia al desarrollo puberal y no estamos habituados a revisar al paciente de manera completa. Y ya cuando llega por otra razón y lo revisan, pues ya el paciente a veces ya está muy adelantado al desarrollo puberal. Entonces sí es importante que a todos los niños pues podamos revisarlos de manera completa. Entonces, cuando tenemos a un paciente en estado puberal, pues es importante medirlo, tener una buena medición. Vean la que sigue. Vean, pues importante recordarles sí, que tenemos que aprender a medir bien a nuestros pacientes, porque a veces eso también nos mandan por talla baja y muchas veces ni tienen talla baja, ¿no? Entonces recordar esa parte, la que sigue, graficarlos, ver cómo va su velocidad de crecimiento, ¿verdad que sí? Y en estos pacientes con pubertad precoz tenemos que valorar cómo está también su edad ósea. Vamos a ver más adelante que es importante para ver el tratamiento en los pacientes. ¿Verdad que sí? ¿Que sí? ¿Cómo definimos pubertad precoz? Pues va a ser la aparición de caracteres sexuales por debajo de 2,5 desviaciones estándar de la media poblacional. Ya vimos cuál es la media poblacional, pues 2 desviaciones abajo de esta vamos a definir pubertad precoz. Si nos vamos en años, vamos a ver que hay 2 definiciones. La que más utilizamos es la europea, que es en niñas menores de 8 años, es una pubertad precoz, y en niños menor de 9 años estamos hablando de una pubertad precoz. Esto se quiere implementar en Estados Unidos, todavía no está bien definido de manera internacional, porque pues ellos hacen mucho más investigación y la variedad de población que ellos tienen pues es importante, y han encontrado que en pacientes afroamericanas el inicio de la pubertad es mucho más temprana. Por eso ellos han querido implementar esta definición. Sin embargo, pues todavía no es algo que sea de rutina para nuestra población. Nosotros utilizamos la europea. La incidencia pues sí es alta, es 1 en cada 5,000 a 10,000 niños. Es mucho más frecuente en niñas, son 10 casos de niñas por 1 de niños, y casi el 90% del diagnóstico en estos pacientes de pubertad precoz va a ser central, ¿sí? Y el otro 10% va a ser de origen periférico. Eso significa que el eje gonadal a nivel del sistema nervioso central está activo, y el periférico, como vamos a ver ahorita, es que algo fuera del eje cooficiario está generando el estímulo para el desarrollo puberal. Como causas, el 95% de las causas es idiopática en las niñas. A diferencia del varón, el 50% de una pubertad precoz en el niño siempre va en un 50% asociado a algún proceso orgánico. Casi siempre vamos a encontrar un tumor a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo la vamos a clasificar? En pubertad dependiente de gonadotropinas, o la pubertad verdadera que llamamos, o la pubertad central, o la independiente de gonadotropinas, o la pubertad periférica, o una pseudopubertad central, porque el eje, si nosotros hacemos un estímulo, vamos a encontrar que las hormonas gonadales están incrementadas. Vemos cómo hacen sus picos. En cambio, cuando tenemos a la pubertad periférica, aun cuando hagamos el estímulo, no vamos a encontrar ninguna hormona gonadal incrementada. ¿Sí? Variaciones o la clasificación en la pubertad. Vamos, lo que ya comentamos hace rato, que puede ser una pubertad temprana, que empezó a los 8 años, todavía dentro del límite, ¿sí? O que puede progresar muy rápido, empezó a lo mejor a los 9 y vemos que se está progresando su menstruación antes de los 12 años. Si la menstruación se presenta a los 12 años, es una pubertad normal. Pubertad precoz, también podemos ver que puede ser una pubertad precoz rápidamente progresiva y presentar una menstruación rápida, o bien a veces esas niñas que por alguna razón pues definitivamente el tratamiento es muy caro, no pueden cubrir el tratamiento y se les tiene que dar el seguimiento. A veces llegan a los 12 años o cerca de los 12 años y hasta esa edad empiezan a menstruar. Llamamos que es una pubertad precoz lentamente progresiva. Causas de la pubertad central. Habíamos dicho que la más frecuente es la idiopática en el caso de la mujer, y pues cualquier tumor del sistema nervioso central nos puede estar condicionando una pubertad precoz central. La causa más frecuente en varones es el amartoma, y de ahí pues cualquier otra, ¿no? ¿La que sigue? Y la pubertad precoz periférica, una pseudopubertad precoz, pues si queremos ser como muy estrictos, la podemos todavía clasificar, ¿no? En isosexual, pues que tiene caracteres
similares, ¿no? De hombre a hombre, mujer a mujer. Heterosexual es que en el caso del varón se feminiza, empieza a tener un desarrollo puberal, pero de niña. Y en el caso de la mujer, ¿sí? La heterosexual, es que empieza a tener su desarrollo puberal como de niño, que es lo más frecuente y que la mayoría de nosotros hemos visto, pues la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Que vemos que la niña se viriliza, empieza a tener incremento del clítoris, hace como si fuera un pene, ¿no? Un farito. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Pues es muy variable, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo puede presentarse? En esta gráfica pues nos pone toda una variación, desde solamente incremento de la edad ósea, ¿sí? O que veamos que la niña de pronto empezó a acelerar la velocidad de crecimiento, o bien tiene velocidad de crecimiento acelerada, su edad ósea adelantada, o que haya solamente telarca, o únicamente haya la presencia del puro vello púbico, o que ya tenga una menstruación. Realmente es bien variable la evolución clínica de estos pacientes. Entonces, ante la sospecha por la edad es como tenemos que protocolizar a estos pacientes. Algunos ejemplos de la telarca, la presencia del falito, que eso sería lo que llamaríamos algo heterosexual. Entonces, nada más para definirlos y no se nos olvide, pues pubertad precoz, niñas antes de los 8 años, niños antes de los 9 años. Pubertad adelantada, entre los 8 y los 9 años en niñas y de 9 a 10 años en niños, ¿sí? Eso es importante porque a veces llegan los niños, ya tienen 8 años y apenas están empezando. Le decimos que es normal, sí entra el límite normal, pero es una pubertad adelantada porque lo ideal es que la niña empiece en su etapa promedio, que estamos hablando que serían los 10 años. Entonces, solo para graficar y nos quede un poquito más claro esta parte, vamos a ver que esta es una niña de 6 años, 6 meses, llega porque tiene 5 años con pubarca, vello púbico que progresa. La mamá dice que a los 6 años empezó con el crecimiento de la glándula mamar. Nos dan sus tallas, no hay ningún otro antecedente de importancia. La niña cuando nace pesa 3 kilos y a la exploración física pues ya encontramos un estado puberal grado 3, ¿verdad que sí? Pues se le solicitan sus estudios, ¿verdad que sí? Encontramos la que sigue. En su edad ósea encontramos una edad ósea, la que sigue, de 14 años, ¿sí? Cuando su edad ósea tendría que ser, como la imagen de al lado, de 6 años, 6 meses. Realmente su edad ósea está bastante adelantada para ser una niña de 6 años, 6 meses, y empezó a los 5 años la pubertad, la que sigue. Al momento en que nosotros hacemos la gráfica, vean cómo está su talla. El índice de masa corporal pues está un poquito con sobrepeso. ¿Dónde ubicamos su radiografía? ¿Sí? Pues ella está aquí, su radiografía está acá. Su talla familiar, en base a las tallas que nos dio la mamá, pues fue de 1,59.5. ¿Sí? Esa niña, pues definitivamente está muy por debajo de la talla familiar y sus huesitos están muy adelantados. Esa, pues obviamente, ¿no? Es una pubertad precoz, ¿verdad que sí? Pues se le hacen sus estudios. Desde el basal ya tenemos pues todo el eje gonadal activado. LH arriba de 2.5, FSH en 8.3, le hacemos ultrasonido y encontramos también un útero grande y el tamaño ovárico igual está grande para su edad. ¿Qué estudios vamos a hacer en esta paciente? En general vamos a ver que estos pacientes tenemos que pedirle forzosamente el eje gonadal. ¿Cómo decimos nosotros? Que está activo, que no está activo, ¿sí? En el caso, si tomo solo el basal, que eso lo pueden hacer ustedes de manera, cuando tengan una paciente con estos datos, más de 0.3, dependiendo del análisis, podemos considerarlo de sospecha, ¿sí? Si es una hormona luteinizante, el laboratorio maneja de alta sensibilidad, pues sí, 0.3 es de sospecha para pensar que esta paciente tiene una pubertad precoz, y ahora sí, tendríamos que pasarla con el especialista para que se haga su prueba de estímulo. Estos son de la testosterona más de 27, el estradiol más de 20 picogramos por mililitro, también es de sospecha. De manera aislada, si yo tengo una LH y una FSH en límites bajos y solo encuentro testosterona y estradiol elevados, no nos pueden confirmar el diagnóstico. Si tendríamos entrada de sospecha, tenemos que hacer la prueba de estímulo. ¿La que sigue? Cuando hacemos la prueba de estímulo, pues los valores son los que se marcan acá. Una LH mayor de 7 ya nos hace diagnóstico con el estímulo. ¿Cómo hacemos el estímulo? Pues lo que administramos es un análogo de hormona liberadora de gonadotropinas y tomamos muestras a las 3 horas y a las 24 horas.
¿sí? Lo que estamos haciendo es estimulando la hipófisis para la secreción de las hormonas gonadales y ver si hay una activación de esa hipófisis. Si la hipófisis no está activa, por alguna razón muy molecular, pues simplemente no libera las hormonas. ¿Sí? Si está activa, las va a liberar en automático al tener el estímulo con el análogo. ¿Sí? O sea que sí. Este es otro caso, porque vamos a ver 3 casos diferentes porque nos vamos a enfrentar con estos 3 casos, ¿sí? Que es muy habitual. Niña de 8 años, 4 meses, llega con una pubarca progresiva desde los 6 años, sin embargo la mamá la lleva porque pues empezó a los 8 años con el crecimiento de la glándula mamaria. Sin antecedentes de importancia, pesó 3 kilos y nos da toda bueno, hacemos toda la exploración y encontramos un estadio puberal 2. La que sigue. Pedimos todos sus estudios. La que sigue. Veo su radiografía, una radiografía de 10 años, cuando ella debería de tener 8 años. ¿Sí? Entonces hay 2 años de adelanto. La que sigue. Y yo cuando grafico, pues veo, ¿no? Cómo está la talla, cómo está su peso, veo en qué posición está la edad ósea, veo cómo está la talla familiar. La que sigue. Le hacemos sus pruebas complementarias y vemos, vean acá, la LH está en 0.01, la FSH en 2.9. A esta paciente se le decide hacer andrógenos por el antecedente de haber empezado solamente con el puro vello púbico. Hay que ver que no estemos con una variedad de hiperplasia suprarrenal. Vemos aquí la LH está en 0.01. Al estimularla encontramos 4. La FSH en 2.97 al estimularla 11. Estrictamente esta paciente no tiene una pubertad precoz, porque con el estímulo no alcanzó el pico, que es mayor de 7. ¿Sí? Empezó sí a los 5 años, ¿no? 5 años, 8 meses, sabemos que tenía una adrenarca temprana, sin embargo, el primer signo de desarrollo puberal, ¿sí? Es la presencia de la glándula mamaria y esa lo empezó a partir de los 8 años. El útero es pequeño y los ovarios igual, aunque nos refieren que tienen abundantes quistes foliculares. Esta paciente la dejamos como una pubertad únicamente adelantada porque no nos dio, el test de estímulo no nos dio para pensar en una pubertad precoz. ¿Sí? Entonces la dejamos como pubertad adelantada. Esta paciente le dimos continuidad, ¿sí? ¿Qué fue lo que encontramos? Vean. Esta paciente no tenía ningún factor de riesgo, pesaba 3 kilos, no era obesa y no hubo, obviamente su eje gonadal estaba suprimido y no requirió tratamiento, solamente la vigilamos porque aparte su talla de ella, no por edad ósea, sino su talla no estaba por abajo de la talla familiar, entonces no consideramos que fuéramos a tener una paciente con una talla muy baja, solo se le vigiló, no hubo necesidad de darle ningún tratamiento, ¿sí? Y llegó a su talla por lo menos genética. Entonces es aquí cuando entra el dilema en estos pacientes, pubertad precoz, o aquella paciente que empezó 7 años, 11 meses, a los 8 años darle o no darle un tratamiento, ¿sí? En esas pubertades adelantadas, pues no hay todavía un consenso si de iniciar o no tratamiento, tenemos que valorar de acuerdo a factores de riesgo el inicio de tratamiento y son en estas pacientes, ¿no? Que tenga una talla baja al inicio de la pubertad, como vamos a ver en el siguiente caso. Que haya antecedentes de retraso de crecimiento, que es una niña que haya nacido con peso bajo, también sí es candidata para el tratamiento, o que sea una paciente adoptada, se dice que también se incrementa el riesgo a que su talla se nos quede muy abajo. ¿La que sigue? Esta niña tiene 8 años, empezó con su telarca a los 7 años 10 meses y empezó con pubarca a los 7 años 11 meses. Por definición, pues sí tiene pubertad precoz, ¿no? Es antes de los 8 años o sospecha de pubertad precoz. Antecedentes familiares, pues nada. Nació a las 40 semanas y pesó 2,360. La exploramos, ya tenía un Tanner 2. ¿La que sí? Su edad ósea de 10 años, ¿sí? Con 8 años. ¿Sí? La que sigue está adelantada. En el momento que hacemos la medición, pues la niña no está por abajo de la talla familiar, su edad ósea pues sí está adelantada. La que sigue. Le hacemos sus estudios y pues ya, de inicio, esta paciente
ya tiene una LH arriba de 0.3 como mínimo y para pasarlo de sospecha, ya está muy activo, ¿no? Tiene 2.1, su útero sí es grande y los ovarios pues son de tamaño adecuado, ¿no? La que sigue. Entonces esta paciente tiene antecedentes de ser pequeña para edad gestacional y por edad y por activación del eje pues sí la vamos a dejar como una pubertad adelantada porque está justo en la edad, ¿no? No es tanto antes, pero sí está muy relacionado casi a los 8 años, ¿sí? La que sigue. Esta paciente no se le da tratamiento y vean la diferencia. A pesar de que no tenía una talla, ¿sí? Por abajo de la talla familiar, su edad ósea pues estaba adelantada, estaba muy abajo de la talla familiar. Esta paciente igual se decide no darle tratamiento y la vigilamos. ¿Sí? Entonces aquí para nosotros ese es el dilema, en qué momento dar tratamiento. Esta paciente tenía factores de riesgo a diferencia de la otra, pues sí, era pequeña para edad gestacional y tenía sobrepeso, ¿no? Probablemente esta paciente pues sí debimos de haberle iniciado tratamiento. Entonces pues esto es lo mismo que comentábamos hace rato, ¿no? Siempre le comentamos al familiar esa parte, ¿no? de la importancia que tiene para muchas personas el desarrollo puberal temprano. La mamá siempre a veces dice, no, pues no me importa, ¿no? Que se quede chaparrita. Bueno, ¿qué tanto la cuestión psicológica llega a afectar a estos pacientes? Que sea una indicación para iniciar el tratamiento. Entonces, en estas pacientes que tienen pubertad adelantada, ¿sí? Pues siempre tenemos que ver cómo es su expectativa de talla final para decidir iniciar un tratamiento, ¿sí? Y también el compromiso psicológico que tenga la paciente, porque a veces es tanto el estrés que las niñas lloran cada vez que menstruan, entonces sí es importante que también se valore eso para el inicio de tratamiento. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Cuál es el objetivo de dar un tratamiento? Pues uno, a evitar una afectación de talla importante. A veces me llegan las pacientes de 17, 18 años que te dicen, es que no quiero crecer más, ¿no? Pues ya tienen 18 años, ya no es posible hacerles crecer más. Cuando uno interroga, pues fueron niñas que empezaron su menstruación a los 8 años, a los 9 años, y no se les dio como mucha importancia a esa parte. Y también pues los trastornos psicológicos que puedan llegar a tener. Y recordar que pues, el tratamiento sí está bien indicado cuando tenemos una paciente menor de 8 años que tenga una edad ósea adelantada más de 2 años y que pues al hacerle el resto de los estudios pues sí tiene indicación, está activado su eje y hay un incremento de tamaño uterino. ¿Sí? Y en la pubertad adelantada pues siempre aquí va a entrar prácticamente la duda de inicio de tratamiento, ¿no? Tenemos que ver bien a qué paciente le vamos a dar el tratamiento. Uno, por los costos, ¿sí? Y una vez iniciado el tratamiento, pues hay que tratar de llevarlo a la edad promedio de inicio puberal. ¿Sí? Tratamiento que se da, pues son análogos de GnRH, ¿sí? Son inyecciones mensuales, cada 28 días. Puede haber las trimestrales o la de cada 2 meses. La que utilizamos aquí en el hospital que nos están pagando, pues es la mensual, ¿sí? Y obtenemos muy buenos resultados con los pacientes. Importante recordar que la pubertad precoz cada vez va en aumento. No se puede evitar, no es algo que los papás luego te dicen, ¿qué pudo haber sido? No es algo que no se puede evitar. Hay que conocer todos el problema, no solo como médicos, sino pues todos. La mayoría tienen hijos, entonces siempre es importante que sepamos los límites normales, ¿no? Recordar los grupos de riesgo, los pacientes con obesidad, los pacientes prematuros. Importante derivar a tiempo. Los pacientes muchas veces nos llegan ya de manera tardía, a veces les decimos que es normal y ya llegan muy tarde. Y pues todavía no tenemos protocolos consensuados para el caso de la pubertad adelantada. Estuvo muy interesante la plática, la verdad es que desconocemos muchas finezas que ellos manejan, entonces la tenemos aquí, hay que aprovecharla. Ninguna duda, todo perfectamente claro. Una pregunta nada más aclaratoria. Doctora, comúnmente en las historias clínicas observamos que se describe Tanner desde recién nacidos. ¿Es a partir de los 10 años que podemos aplicar esa escala? Siendo incorrecto que evaluemos con un Tanner a un niño. Solamente en un lactante o recién nacido, no. Probablemente
Considero yo que sería ideal a partir de los 8 años, ¿no? Que estás empezando a visualizar que es el límite normal para detectar una pubertad temprana, a no ser que la mamá te diga algo antes, ¿no? Pero realmente el Tanner en lactantes pues no lo podemos definir. A no ser que estés frente a una hiperplasia suprarrenal. Costos de tratamiento. Bueno, el tratamiento es caro, una ampolleta está alrededor de 2.800, 3.000 pesos. Es un medicamento que se administra cada 28 días y obviamente no es un tratamiento que empecemos solamente a darlo 3 meses y lo suspendamos. Por ejemplo, en el primer caso de la niña que teníamos, que tenía 6 años y la edad estaba de 11 años, me parece, 14 años, el tratamiento siempre lo llevamos hasta la edad promedio del desarrollo puberal, hasta los 11 años o hasta tratar de igualar su edad cronológica con su edad ósea. Entonces son bastante tiempo. Y ya iniciado un tratamiento en los pacientes, por ejemplo, en el caso que nos centró, en que sí lo requieren, ¿cuál es el tiempo que se tomaría el siguiente control hormonal? El siguiente control lo puedes tomar al mes, ¿sí? Para ver la efectividad del tratamiento. Habitualmente yo lo hago cada 3 meses. Vemos cómo está, que ya se haya inhibido el eje gonadal. Si no vemos una inhibición de este eje gonadal, lo que tenemos que hacer es acortar los días de tratamiento. Si lo dábamos 28 días, lo podemos acercar hasta 25 días. ¿Qué efectos colaterales tiene el tratamiento? ¿Hay algún efecto colateral en la vida adulta o...? No, la verdad es que no hay, hasta ahorita no hay nada. Hay algunos artículos que describen disminución en la masa corporal, en la densidad ósea, ¿sí? Pero no hay nada a vida futura que les genere infertilidad, algún tipo de cáncer, porque la mamá siempre dice eso. Yo tengo pacientes que han suspendido el tratamiento porque otro médico les dijo que eso les va a dar cáncer, ¿sí? Entonces realmente no hay algo descrito que nos pueda generar un problema en la vida adulta, ¿no? Efectos secundarios durante la administración, pues puede ser dolor en el sitio de inyección, a veces se quejan un poquito de cefalea o náuseas, pero es por el tipo de medicamento, pero no genera mayor complicación. ¿Cuál sería la consecuencia más grave, tanto en niños como en mujeres, que no reciban tratamiento? Realmente yo siempre les pongo a mis pacientes las dos cuestiones, ¿no? Una, afortunadamente no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida, ¿no? O sea, si le dan el tratamiento, pues vamos a mejorar su talla, la cuestión emocional va a mejorar mucho. Si no le dan el tratamiento, pues desde una vez nos hacemos a la idea de que vamos a vivir en un conflicto emocional con la niña y su talla baja. Punto. Pero que le ponga en riesgo algo, no. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente nuestras sociedades sexistas. Entonces le ponen más atención al niño cuando está chaparrón que a la niña, se queda chiquita. Y tú dijiste una cosa bien importante. Las mamás se hacen a la idea de que, bueno, que se quede chiquita. Con tal de ahorrarse cierto dinero, ¿no? Es una situación difícil porque estamos hablando de costos importantes por años, dependiendo del momento del diagnóstico, pero es la realidad. Yo he visto algunos pacientes que lamentablemente prefieren que sus niñas se queden bajitas a que sus niños se queden chaparrones, y eso no es justo desde el punto de vista social médico. Fíjate que ha cambiado un poco la mentalidad, digo, no sé cómo le dirá la doctora, pues, pero más habitual. Ahorita yo ya estoy viendo más esa parte que el papá o la mamá llega porque no quiere que su niña esté bajita. O sea, yo ya he visto más ese cambio de que el hombre es más alto que la mujer. Realmente ya llegan más veces al consultorio porque quieren evitar que sus hijos empiecen a quedarse chaparritos. En el caso de las niñas se nos queden bajitas. Creo que ya está cambiando un poquito esa mentalidad, ¿no? Digo, no está al 100%. Si nos vamos a las poblaciones que viven en la periferia, pues sí, definitivamente la talla es lo que menos les interesa, ¿sí? Entonces, es cuestión de mentalidad. Acá, la verdad es que siempre... Yo ayer tuve una paciente, por ejemplo, ¿no? Me la trae la abuelita, la mamá falleció, y la abuelita me dice, es que yo no quiero que ella se quede chaparrita. Su mamá siempre me recriminó toda la vida que porque era chaparra, ¿no? Porque era muy bajita. Y la abuelita mide como 1,55 y la mamá medía 1,45, ¿sí? Entonces me dice, yo no quiero que mi nieta pues viva el mismo estrés que vivió mi hija, porque toda la vida se la pasó recriminándome que por qué era tan bajita, ¿no? Entonces realmente sí es como de cultura, ¿no? Ir inculcando eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues entonces vamos a agradecerle a la doctora por la participación.